¿Cómo están todos? Buenas noches. Nuevamente por acá en los Lean Talks. Es bueno mantener este canal de comunicaciones que desde pandemia nos acompaña de manera virtual. Antes los tuvimos de manera presencial. Espero que en algún momento podamos retornar a algún mix de presencialidad y virtualidad y hacer alguno de estas conferencias o hacer ya un conversatorio, un tema más interactivo, presencial. Espero que ya eso sea pronto dentro de las actividades que hace el capítulo Lean. Perfecto, Juan Germán. Coméntanos, vamos a tocar un tema que hace tiempo no lo hemos tocado. Por favor, cuéntanos. Sí. Bueno, voy a conversar, voy a hablar sobre dos temas, si es que para que no caer mucho en la densidad de uno, terminar despejándonos un poco la mente sobre un segundo tema. O sea, son dos cosas. El segundo es como un estado del arte. Ahorita les voy a explicar qué cosa es lo que vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. A ver, yo creo que ya estoy. Entonces, lo primero, o sea, y como comentaste que hace un buen tiempo viene rondándonos y quiero recuperarlo y hablar con ustedes y utilizar este espacio de conferencias para tenerlo presente. Es el tema de las tolerancias, el manual de tolerancias y la necesidad de tener un manual de tolerancias y una propuesta que les voy a hacer como parte de esta conferencia y a manera de intercambio entre el capítulo y todos ustedes que están presentes y las personas que luego pueden comunicarse. Es un poco lo que les voy a comentar, es el tema de manual de tolerancias. Y lo otro, que es un pantallazo de estado del arte, que es algo que vengo trabajando en mis ratos libres y en los ratos libres de la computadora que tengo acá en la oficina, por eso estoy por acá a esta hora. Es un tema de la inteligencia artificial con modelos generativos. Es un tema peculiar que quiero que le den un vistazo. Quiero aprovechar este momento también para mostrarles qué es lo que en qué está avanzando la tecnología de la computación en cuanto a la interpretación creativa de las cosas. Luego les voy a explicar más a profundidad eso. Entonces, para poder empezar el tema de manual de tolerancias, esto ya tiene un buen tiempo. O sea, entendamos la tolerancia como esa desviación máxima que puede tener una medida, es el grado máximo de aceptación de algún elemento, de algún entregable. Entonces, esto está muy arraigado en otros ámbitos de la ingeniería y no necesariamente en la construcción, al menos en la construcción de edificaciones no lo ha estado. O sea, por ejemplo, cuando vemos un elemento tecnológico en el que es de muy alta precisión, que tiene piezas que encajan unas al costado de las otras con muy poco margen de error, el tema de la tolerancia es importante para poder lograr estos equipos. Este es el caso de un esquema de un iPhone, en el cual todas las medidas tienen un grado de precisión y algunas de ellas tienen algunos elementos que no se nota muy bien por la imagen, pero son referentes a las tolerancias máximas y mínimas que pueden tener estas dimensiones para que el teléfono sea capaz de albergar toda la tecnología que necesita. Si vemos, este es un papel que se filtró en algún momento sobre un iPhone 14, tiene también, tuve que pasar el traductor de Google Translate para poder ver, pero tiene también dentro de estas especificaciones, tiene tolerancias. No solo tolerancias de los elementos que tiene ahí adentro, sino estos documentos se los dan a los mismos fabricantes de accesorios del grado de tolerancia máxima que pueden tener sus accesorios.
sea un case, sea un cargador magnético u otro elemento, todo tiene o todo obedece a una medida más un grado de tolerancia sobre el cual se puede desviar la medida, porque se entiende que nada es perfecto y siempre todo tiene un grado de desviación en cuanto a la producción. Entonces, en otros ámbitos, como en la mecánica, el manejo de tolerancias es también relevante, importante. Los motores no podrían funcionar sin eso, porque se entiende que todas las piezas tienen un margen de error, pero ese error está acotado dentro de un máximo y un mínimo sobre la dimensión que debería tener. Entonces, las tolerancias nos acompañan desde hace mucho tiempo en la sociedad, pero en la construcción, normalmente los planos no tienen ese desglose o ese adicional de tolerancias. Las instrucciones que damos hacia los trabajadores en los planes que hacemos diarios o semanales, no se toman en cuenta estas tolerancias o estas necesidades o estos máximos y mínimos que pueden haber, y simplemente se dan las dimensiones. Y luego, al no entender bien estas desviaciones, es donde aparecen los trabajos rehechos, que es lo que vamos a hablar un poco. Entonces, la mayor cantidad de un defecto que puede ser aceptada es otra definición que podemos tener sobre la tolerancia, en el sentido de que al tener una medida, al tener un alcance definido en unos planos, y a su vez tener una tolerancia, estamos enmarcando y estamos generando un entendimiento común entre las personas para poder saber cuál es lo máximo o lo mínimo en lo cual se puede aceptar una pieza o una edificación. Más bien, si comienzan a escuchar un ruido de música, estoy al costado de la Universidad de Lima y hoy día es su fiesta de semana universitaria. Espero que no vaya a escucharse mucho eso. Entonces, cuando vemos, oye, ¿cuánto defecto puede ser aceptado? Oye, un ejemplo fácil es el tema de las paredes. O sea, a la izquierda tenemos una pared blanca, aquí tenemos el tema de la rugosidad, y a la derecha tenemos una pared blanca, pero que tiene defectos, que tiene manchas. Entonces, la tolerancia también está definida, como lo hemos dicho, por ese grado de aceptación máxima de algún tipo de defecto, ya sea una mancha, en el caso de una pared, ya sea un rayón o algún otro tipo de marca en algún cristal, alguno de los vidrios. Entonces, también es esa medida máxima en la cual podemos aceptar o dar por aceptable algo. Entonces, una vez que definimos eso y lo comunicamos y lo aceptamos entre todas las partes, estamos llegando a un punto de entendimiento sobre lo que realmente tenemos que hacer. Es algo que normalmente no había y se presta a discusiones, y esos son los problemas que hay en el proceso de entrega, en el cual una de las partes entiende que las cosas no están terminadas porque a su criterio las cosas deberían tener un mayor grado de determinación que no lo entiende igual la otra parte. Entonces, cuando rescatamos nuevamente este tema del manual de tolerancias, traemos a la mesa esto, hagamos un planteamiento que nos permita tener un lenguaje común de cómo se deben o hasta qué punto se aceptan las cosas. ¿Basado en qué? Basado en el producto, basado en el mercado al que está dirigido, por lo tanto, a los costos que hay disponibles para que estos elementos sean ejecutados. Entonces, cuando hablamos de un contrato al suma alzada, cuando hablamos de un contrato, de un acuerdo, estos acuerdos están definiendo un alcance que se va a ejecutar. Entonces, ¿hasta qué medida se puede hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué medida podemos hacer este alcance? ¿Hasta qué medida podemos hacer que las paredes o los vanos, si la puerta dice que tiene que ser 1 metro, hasta qué te la voy a aceptar si solo mide 1 metro y nada más que 1 metro? ¿Y cuánto me va a costar para que todas las puertas puedan tener exactamente 1 metro? Lo mismo las ventanas, lo mismo los pisos y cualquier otra dimensión. Entonces, ¿hasta dónde está el esfuerzo en el cual las partes ya se sienten cómodas y de acuerdo en qué esa es la terminación que tienen que tener? Entonces, ahí viene el manual de tolerancia. ¿Qué grado de precisión requiere una actividad para poder realizarse?
Este es el caso de tolerancias producto de una actividad sucesora. ¿O a qué me refiero? Es qué tolerancia debe tener algún elemento con el cual deba ser fabricado, porque la pieza que va a ser instalada posterior en esa misma zona también tiene una tolerancia máxima sobre la cual puede ser colocada. Entonces también permite definir esas relaciones, entender esas relaciones que hay entre un elemento y otro dentro de un mismo espacio físico. O sea, en el mismo ejemplo de un departamento con las puertas y las ventanas, los vanos tienen que tener una abertura tal que permita colocar las puertas sin que queden espacios de luz entre ellas. Y normalmente cuando vemos alguna puerta que tiene algún espacio de luz es porque tiene algún defecto, ya sea en el marco, o sea, ya sea en el vano de concreto o de ladrillo, o en el derrame, o en el marco mismo de madera, que puede tener algún tipo de deflexión, algún tipo de curvatura en la madera, por algún tema de humedad o algún mal trabajo realizado. Entonces, todo eso te permite entender, te abre una ventana a este proceso de análisis del trabajo, que es parte necesaria dentro de todos estos procesos de planificación y de entendimiento del trabajo que hay por hacer. O sea, muchas veces hacemos las planificaciones de una manera muy mecánica, solo tomando en consideración el rendimiento histórico, pero no entendemos bien la complejidad del trabajo que hay por hacer. Y dentro de esa complejidad está poder entender estas relaciones, esta interacción dimensional entre las partes, de manera que puedan ser ensambladas sin problemas. Cuando se generan problemas, luego se traducen en sobrecostos por trabajos rehechos. Entonces, nuevamente, retomando en el mismo punto, las tolerancias son relevantes en esto, son algo importante sobre lo cual tenemos que trabajar. Entonces, este tema de las tolerancias y el manual que les voy a presentar y que luego se lo vamos a alcanzar, o sea, aparte de esta conferencia, posteriormente es decirle, oye, este manual fue el que se trabajó en una de las empresas en las que estuve, participé en la elaboración de este manual, compartámoslo de forma abierta. Y este manual tomó como referentes a varios de estos manuales. Algunos de estos manuales también aparecieron posteriormente. Les estoy hablando que el manual de tolerancias que se hizo ya tienen entre 10 y 12 años en que se puso, en que se realizó. En ese momento estaba el manual de tolerancias de la Cámara Chilena de la Construcción, el primero que pueden ver, que ya está en su tercera edición. Creo que en ese momento estaba en la edición del año 2009 y se tomaron bastantes elementos del manual de construcción de la Cámara Chilena, manual de tolerancias. Muy bueno porque tiene una realidad similar en cuanto a los proyectos que se veían, proyectos de edificación. Luego he encontrado el tema de manual de la Cámara, del tema de Colombia. Producto de todo este esfuerzo, producto de todo este manual que en algún momento, hace unos 10, 12 años hubo, apareció un borrador de manual de tolerancias en Capeco. Y es un poco lo que tenemos en este momento. Tenemos este manual que se los voy a entregar a través del capítulo. Tenemos el manual, un borrador del manual de tolerancias de Capeco. Y sobre eso tenemos que iterar nosotros. Es parte de esta tarea por hacer que les planteo y que voy a seguir conversándolas en su momento. Y otros referentes, aparte están estos manuales que se encontró en esta búsqueda, en este task force que se hizo en su momento y posterior en Australia y en Nueva Zelanda. Entonces, este esfuerzo, como les comento, o sea, ya lo venimos viendo desde hace unos 10 a 12 años en una de las constructoras en las que estuve trabajando. En su momento, este manual se realizó y lo que he hecho es he trabajado un poco la gráfica porque estaban en un programa muy antiguo para traerlos a la actualidad y sobre eso poder iterar. 10 años atrás, año 2000, entre 2011 y 2012, y lo he traído al 2022 de manera de tener un manual sobre el cual trabajar. O sea, este manual tomó como referencias la Cámara Chilena, las normas ISO, normas del ACI en cuanto al concreto para el tema de la tolerancia en muros de concreto armado, cartillas de materiales de los proveedores,
tanto proveedores de ladrillo sílico calcáreo, de puertas, de pisos, las normas técnicas peruanas, que también son nuestro referente, a la norma STM, bibliografía aparte sobre el tema de tolerancias, estudios de EDM de Chile, un instituto también de Chile, y también el know-how de la empresa en la que se elaboró esto. O sea, éramos constructores de edificios de viviendas multifamiliares de utilidad limitada, o sea, de placas, y los acabados son muy estándar. Entonces, en nuestra búsqueda de una mayor estandarización y poder comunicar a nuestros clientes que nos pedían la construcción de este tipo de modelos, aparte de lo que nosotros desarrollábamos como inmobiliaria, nos llevó a este manual. Entonces, eran nuestras maneras de construir, nuestro grado de acercamiento a las dimensiones finales de los planos. Entonces, esa era una manera de poder entendernos entre todas las partes. Y a su vez, nos servía para estandarizar y llevar un esfuerzo de estandarización, prefabricación de elementos dentro de la elaboración de los departamentos, lo cual nos volvía cada vez más competitivos y más óptimos en nuestros costos. Entonces, en este manual de tolerancia, que luego se los voy a mostrar en un momento, no solo se tomaron el tema de las dimensiones, como lo hace el manual de la Cámara Chilena de la Construcción, sino también algunas recomendaciones producto de la experiencia en el trabajo. Entonces, era como un manual de tolerancias más unas recomendaciones de control de calidad, de manera que entre estos procesos productivos se puedan tener ya conversaciones en torno a la calidad y no relegarla simplemente a un tema netamente de inspecciones, ¿no? Sino un tema de aseguramiento de la calidad y que ésta sea intrínseca en el proceso. Es algo importante también recalcar que esto te permite, al hacer todo este estudio de tolerancia sobre lo que estás ejecutando, entender un poco dónde está la calidad dentro de los procesos y planificarla para poder lograr estas dimensiones en sus desviaciones máximas. Entonces, a manera de ejemplo, el manual de la Cámara Chilena de la Construcción tiene estos acápites. Esto es el índice en el año 2018, o sea, este es el último índice. En mi backup tengo el del año 2009, no me acuerdo si tenía los mismos acápites. El manual de Colombia tiene un desarrollo similar, el de Nueva Zelanda también, o sea, tienen una similitud, y luego hay también de una zona de Australia, el Nuevo Gales del Sur, que sí, ese tiene ya un desglose mucho mayor, pero no solo porque abarca varios elementos de la construcción, sino porque lo disgrega en bastantes subelementos. Este es el mayor o el más grande de los manuales de tolerancias que tengo dentro de esta búsqueda de bibliografía que realicé hace un buen tiempo. El manual propuesto, el que les estoy diciendo, tiene estos 14 ítems de trabajo de tolerancia entre elementos de tolerancia, o sea, dimensiones máximas y mínimas o desviaciones máximas y mínimas que pueden tener los elementos, y también estas recomendaciones que les digo sobre problemas que se dan a menudo y cómo controlar esas desviaciones para no tener problemas que ataquen a la tolerancia que estás definiendo. En contraparte, el manual que se desarrolló en el 2018 tiene estos 9 puntos. Trató de ser mucho más genérico en cuanto a los temas. Pero ahí está la tarea por hacer, está ahí, o sea, de tomar y culminar este esfuerzo. O sea, lo que se trata de esto es sumar esfuerzos de todas las personas. El capítulo, luego lo recalco nuevamente, el capítulo Lean tiene que ver con colaboración, y dentro de esta colaboración tiene que ver con lograr estas tareas, estos elementos de mejora que a todos nos va a servir. Entonces, explico un poco, es esta propuesta. Este manual, que ahorita lo pongo, este manual lo vamos a colgar dentro de la página del capítulo de Lean y va a estar a disposición de todos. O sea, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Oye, difundamos el tema de la tolerancia.
difundamos que las dimensiones que se tienen en los planos son unos elementos que se logran con unas desviaciones sobre las cuales nosotros tenemos que tener un cierto control. Y sobre eso establezcamos un mismo punto de entendimiento de lo que hay por hacer y lo que se entrega. Entonces, analicemos con este manual, analicemos parte de la tarea, el trabajo, determinemos los parámetros de tolerancia que faltan, porque cada obra es distinta y este manual está nuevamente desarrollado sobre obras de edificación masiva, normalmente sobre un tema de ductilidad limitada, de elementos que no están normalmente tarrajeados, no me acuerdo, creo que no tiene sobretarrajeados, tiene sobresolaqueos. Entonces, completemos esto. Y cuando completemos esto, porque en alguna empresa lo están completando, compartámoslo de vuelta hacia el capítulo para que nuestro manual tenga estas partidas nuevas y cada vez sea mucho más rico en conocimiento. Entonces, pongámosle todas las referencias normativas sobre los cuales estamos definiendo, si es que hay un tema normativo, toma todos estos acuerdos, la necesidad entre las actividades, definamos todo eso. Entonces, esto nos va a servir como punto de partida, este manual de tolerancias nos va a servir para estos procesos de mejora. Por ejemplo, cuando tuvimos un tema de implementación de puertas precolgadas, nos chocamos con un tema de diferencia de tolerancia. Ya teníamos una tolerancia en los vanos de las puertas, en el orden de más o menos 5 milímetros, pero luego el proveedor nos indicó que para poder tener la puerta precolgada necesitaba más o menos 3 milímetros. Entonces estábamos en un problema de más o menos 2 milímetros. Entonces, pareciera poco, pero por el grado de repetición de esto es relevante para la aceptación del producto. Entonces, cuando tomen este manual, y de verdad les propongo que lo tomen, lo lean y lo pongan en práctica, van a toparse con este tipo de cosas. Van a ver que en el manual pueden haber ciertas tolerancias mayores a las que ya están teniendo. Entonces, eso los vuelca a un proceso de análisis. Analizar el proceso, entender por qué está con ese grado de desviación en sus medidas finales, ajustar o analizar los métodos y el control que se tiene y reformular las actividades. Y con eso lograr el objetivo de mejora. O en el otro caso, por ejemplo, cuando queríamos colocar también ventanas, un gran problema en las edificaciones era también la uniformidad de las dimensiones de las ventanas, que al final, pese a que éramos un producto repetitivo y se entendía que las ventanas debían ser uniformes y con medidas pactadas, terminaban siendo medidas vano por vano en departamentos de vivienda masiva, entendiendo de vivienda masiva proyectos con etapas de 200 departamentos. Entonces, tener que medir cada una y ajustar cada ventana a esas dimensiones se volvía un elemento que lo único que hacía era aportaba sobrecosto. Entonces, la manera de entenderlo y bajarlo era analizarlo y entender dónde se están generando los problemas y controlar y generar una tolerancia máxima en eso. Entonces, como lo digo acá, es un proceso hacia atrás. Las ventanas de dimensión estándar requerían vanos con tolerancia definida, pero para tener eso se tenía que tener una corrección mínima, porque si tenías una corrección como la que había, generaba sobrecostos de solaqueo y de corrección de elementos de placas. Entonces tenías que tener cuidado con el plomo en los muros, pero para tener cuidado con el plomo en los muros tenías que ver o entender y luego ajustar los procesos de medición y encofrado y del proceso de vaciado y control del encofrado. Entonces, para poder lograr algo en una fase de acabados, como es el tema de las ventanas, había que retroceder y analizar un proceso muy atrás, como es el tema del trazo, como es el tema del encofrado y el control del encofrado durante el vaciado. Y ahí colocar ciertos controles en cuanto a las mediciones para que al final la tolerancia en el proceso de las ventanas caiga sobre lo que uno necesitaba. Entonces, cuando se dan cuenta,
cuando tienes un manual o una definición, más que un manual, sino cuando entiendes la necesidad de tener una medida máxima en la cual se puede dispersar algo, comienzas a hacer estos estudios y comienzas a entender realmente cómo es el trabajo. Y ya no le das una tarea delegándole toda la responsabilidad al trabajador, sino participas en ayudarlo a que logre eso. Y en la medida que lo logra, se generan optimizaciones porque puedes tener estas mejoras en cuanto a la construcción. Lo mismo en cuanto a la reducción de los rezanes de muro, te genera un estudio hacia atrás de reducción, cómo reduzco la ondulación para poder cumplir la tolerancia, que estoy definiendo que es la medida de aceptación del cliente sin generar sobrecostos. Y me doy cuenta que tiene que ver mucho con el análisis del encofrado que utilicé y la cantidad de rotaciones, el cuidado que tuve, y eso tiene que ver mucho con los tiempos que estoy destinando al encofrado y las decisiones que estoy tomando sobre la productividad del encofrado en detrimento de un tema de acabados. Muchas veces se piensa que el rendimiento máximo o lograr el mayor rendimiento es la meta, pero lo que puedes estar afectando es que luego tienes sobrecostos por resanar aquello que hiciste mal por querer hacer algo muy rápido. Entonces, te ayuda a entender realmente el tiempo que deben tomar las cosas, y esto tiene que ver un poco con ir generando experiencia en los equipos de cómo hay interrelaciones entre las actividades. Entonces, el manual de tolerancias nos da este punto de partida de entender dónde estamos arrancando, ya sea que tomen el manual y se den cuenta que las tolerancias son demasiado altas o demasiado onerosas, tienen ahí un punto de partida y comiencen a ajustarlos de acuerdo a sus proyectos y a los acuerdos que tienen con sus clientes. De esa manera se alinean los conceptos de aceptación y en estos procesos de revisión final les aseguro que son muchos más tranquilos, porque ya tienes una medida de aceptación, ya no llega alguien diciendo que tienes que hacerlo mejor, porque ya saben qué nivel de desviación máxima puede tener cada elemento. Entonces, descarguen el manual, utilícenlo y retroalimentennos con las modificaciones que puedan tener. Hagámoslo un elemento libre. Esto es como una Wikipedia. Siempre a José le he dado la idea de hacer una Wikipedia, y en algún momento yo la tuve en las organizaciones, y de verdad es un elemento de contribución colaborativa. O sea, lo que ustedes modifiquen en este manual, dénoslo de vuelta. Ese es el mejor pago para nosotros, es el entendimiento o el aprendizaje junto con ustedes, de manera que nosotros podamos agrandar nuestro manual de tolerancias y cada vez hacerlo mucho más interesante o importante y relevante, no solo en la edificación de vivienda masiva de determinado tipo, sino en todos los tipos de edificación. Entonces, el capítulo Lean sirve como un elemento de espacio colaborativo, que es lo que tiene que ser. Todos ustedes no solo participan de esto, sino también deben generar algún tipo de aporte para poder crecer y para poder mejorar la productividad en la construcción, de manera de tener tolerancias en estructuras, en acabados, en equipos, en instalaciones, porque acá no estamos tomando tema de instalaciones, solo tema de acabados y de estructuras. Entonces, las empresas, tanto las empresas que están acá participando, las personas que están participando, pueden ayudar a este esfuerzo, pero necesitamos hacer un manual potente. Necesitamos alimentar al manual que les estamos proporcionando y alimentar al manual que en algún momento se trabajó en Capeco. A los dos esfuerzos son importantes porque son esfuerzos nacionales de tener un referente en cuanto a las tolerancias. Entonces, en la medida que quieran participar de esto, sí sería bueno que se inscriban o manden sus datos a José, de manera que podamos tener una idea de quiénes están tomando o quiénes van a comenzar a tomar el tema del manual de tolerancias dentro de sus prácticas de trabajo en sus organizaciones o dentro de sus funciones, y con eso tener alguna medida de seguimiento sobre qué cosa le están haciendo al manual y esperar una mejora en el tiempo. Entonces, miren, poco lo puse por acá. Entonces, el manual es este.
En algún momento, como les dije, son estos 14 puntos. Y lo que tiene son acciones muy prácticas, son dimensiones, son dimensiones máximas y mínimas que deben tener los elementos y recomendaciones de acciones correctivas sobre fallas comunes, tanto en este caso en el tema del concreto, y todas las referencias con respecto a las fuentes donde se tomaron los datos, que eso es importante para mantener la trazabilidad de dónde se originó la información. Si estos fueran producto de elementos de visualización de las organizaciones, de experiencia de la organización, o viene producto de toma de algún informe o algún estudio en algún otro país o en algún otro lado. Entonces, las losas macizas, todo, como se dan cuenta, está muy orientado al tema de las edificaciones de utilidad limitada, las edificaciones de vivienda masiva, silicocalcáreos, con las referencias al trabajo de especificación que ha hecho Mineral Luren, solaqueos de muros. Esto es importante, y este es un punto donde de verdad, habían bastantes temas por trabajar ahí, porque estas correcciones en los solaqueos. Normalmente el solaqueo era una medida de la el bajo entendimiento en la complejidad de las estructuras, la topografía, y las tolerancias que deberían haber ahí, que generaban acá unas correcciones que al final tenían que ser tratadas de manera bien profunda. Entonces, esto les va a ayudar a entender esas relaciones entre las actividades predecesoras. Enchapes es otro elemento, con todos los elementos que son usuales y que te ayudan luego a recibir las cosas sin problemas al cliente final. Las puertas, cuando una puerta generar un entendimiento común de cuando una puerta es correcta, está correctamente puesta, cuando está más bien ya está pandeada o está curvada y debe ser retirada. Habla sobre las bisagras, sobre las ventanas, el grado de desviación que pueden tener, el grado de defecto que pueden tener y a qué distancia debería medirse. Eso también ha sido tomado también como referencia con la Cámara Chilena de la Construcción. El tema de los efectos en los cielos rasos, en los escarchados. En las pinturas, como les dije, también hay una distancia mínima de visualización. En los muebles, cuando está bien un tirador, cuando está bien una puerta, cuando está bien alineada una puerta, todas estas medidas también están descritas ahí. Y es probable que sean distintas a lo que ustedes pueden tener. Si es una edificación para un nivel socioeconómico más alto, si es para un segmento distinto, puede ser que tenga unas tolerancias mucho menores, que tenga que tener un espacio mucho menor. El tema de los cerámicos, uno se da cuenta porque cuando uno utiliza un porcelanato, y si de repente es un porcelanato rectificado, el grado de tolerancia es menor. Pero de eso se trata. Si ustedes tienen alguna actividad que modifica esto, ayúdennos a tener un manual más rico y con muchas más actividades medidas. Papel mural, todo lo que son los pisos laminados, estructurados, las puertas y sus marcos y sus contrazócalos. O sea, nuevamente, o sea, como ven al final, o sea, esto está libre. Esto es una licencia Creative Commons que de libre disposición. Lo único que requieren es hacer la referencia y las modificaciones, hacerlas de vuelta para que podamos crecer todos. Esa es la única petición de liberación de esto. O sea, todo lo que lo modifiquen en cuanto a contenido nuevo, compártanlo con nosotros para luego nosotros compartirlo con el resto de las organizaciones. De esa manera todos vamos a crecer en cuanto a este entendimiento o estudio del trabajo. Entonces, eso es un poco esta parte que les quería comentar. ¿Ya? Es este documento de referencia y este aporte del capítulo y de todas las personas que participamos ahí con toda la mejor voluntad para generar un mejor entorno de trabajo y de productividad y de gestión. Eso nos va a permitir alinear, como dice esto, alinear las partes en entender las condiciones de satisfacción, disminuir los malentendidos, relacionar las necesidades de planificar con la de entender lo que se planifica. Y lo otro que era muy potente es traer los conceptos de calidad en la planificación y en la programación.
de manera que la calidad no sea un tema de control de calidad hecho por un tercero, sino sea intrínseco en el diseño y planificación del proceso. Porque eso es, cuando entendamos que la calidad está intrínseca y debe ser planificada desde el principio y debe tener sus tiempos, es que uno tiene esta conversación y este crecimiento. Entonces, eso es un poco la primera parte de este tema. No sé si tienen alguna pregunta en esto, en este momento. Pueden usar la manito para poder participar. Continúo entonces. Juan Ya. José Prieto, por favor. Juan José. José está silenciado. Ok, disculpen. Gracias, Juan, por tu exposición, es muy interesante. Dentro de las recomendaciones, por ejemplo, de los marcos y las ventanas, ayudaría mucho colocar, por ejemplo, el Poka-yoke, de tener los marcos listos en las puertas y en las ventanas. No sé qué piensas de eso. Y lo otro sí, ya lo respondiste, lo había puesto inicialmente, que tiene que ver con control de calidad, ¿no? Todo esto de las tolerancias. Eso quería. Sí, entiendo lo del Poka-yoke. Sería un paso natural en todo esto. En la medida que uno quiera asegurar esta desviación máxima o mínima que pueden tener ciertas dimensiones, es hacer que el proceso mismo tenga embebido algún tipo de control o de control fácil para la medición. En algunos casos creo que me acuerdo que para el tema de los vanos, en algunos casos lo que hicieron eran unas reglas predimensionadas que estén al alcance desde el proceso mismo uno en el proceso de solaqueo, para que tengan claro cuál es la dimensión que deben tener sin tener que estar cogiendo con una wincha que puede tener, un error en la medición, dependiendo cómo lo midan, y también un control del encofrado. Entonces, como que generaron elementos de control fácil en esas tareas predecesoras. Y sí, es una buena manera de asegurarte que lo cumplas en el futuro, el elemento cumpla la tolerancia que requiere su sucesora, teniendo estos elementos de control fácil, que es el tema del Poka-yoke, o sea, que sea fácil de cumplir o de saber que las cosas están siendo bien hechas. Ahora, con respecto a los planos que mencionaste, ¿tú sugerirías de que en los planos, a veces también cuando vamos demasiado al detalle, también se ve muy pesado los planos, pero sería bueno colocar estas tolerancias dentro de los planos o esto es muy aparte? Yo creo que esto es aparte, o sea, de manera, o sea, el uso y costumbre ya de los planos de construcción, como lo hemos venido viendo, y yo creo que estos elementos es como un manual, de la misma manera que tienes una especificación técnica o que tienes una memoria descriptiva, que también es parte o es necesaria para entender el alcance a realizar, y lo revisas y lo tienes ahí como libro al costado, a la derecha de los planos, de manera de leer las dos cosas a la vez. Yo creo que de esa manera no lo volvemos más complejo como a los planos como están. O sea, pero sí tenemos que tener un estudio. Lo importante de esto es ser conscientes de la necesidad de entender estas desviaciones que tienen las medidas y qué grado máximo hay de aceptación de esto. O sea, por ahí va el tema. Y que se diseñen los procesos entendiendo esto y no dejándolo a libre albedrío
y a lo que pase, porque eso es lo que nos genera al final sobrecostos. Claro que sí. Y también están figurando en este manual las pendientes, por ejemplo, en las veredas perimétricas, pendientes en rampas. ¿Menciona algo de pendientes? No, creo que eso ya lo tomaríamos dentro de los... en alguna contribución adicional podríamos hacer recabar las pendientes máximas o las pendientes mínimas, mejor dicho, que da la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a este tipo de elementos para el tema de lluvias, y con eso tenerlo de una manera consolidada. Por ahí podría ser un aporte, es recabar todo aquel elemento de tolerancia mínima que está establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ujú. Por ejemplo, en los cerámicos, hay algunos que te mandan las juntas desde 3 milímetros, hay junta seca, a veces que te ponen una junta de 7 milímetros, 8 milímetros. Eh, ¿Eso también está considerado acá o? Como te digo, está considerado algo estándar, estándar en el sentido de que era lo que nosotros usábamos normalmente en estos proyectos de vivienda masiva. Por eso, el tema de los cerámicos es muy amplio y seguro que cada organización debería tener su propio análisis, porque nuevamente, si es un porcelanato, tiene una tolerancia máxima de la junta, si es un rectificado es distinto, Claro. entonces hay demasiada variabilidad como para escribirla en un manual. Entonces eso ya se presta a que cada organización haga lo suyo dentro de su proceso. Es como lo que haces al arranque. En el arranque tú fijas todos tus elementos de calidad y de medición y de gestión de la calidad y con eso arrancas junto con tu planificación. Entonces, oye, antes de poner un ladrillo deberías mirar todo esto, analizar bien lo que vas a hacer y qué complejidad tiene, y con eso sentar las bases de cómo lo vas a medir y cuál es la desviación máxima que vas a aceptar. Muchísimas gracias, Juan. Muy amable. Gracias. Creo que están teniendo algunos problemas con la descarga. Luego creo que, en todo caso, si es que siguen habiendo estos problemas, hacemos algún tipo de link de descarga por otro lado. Pero sí, el archivo es un PDF consolidado todo el documento, entonces no debería haber problema con la descarga, ¿no, José? Ya. Entonces, les voy a comentar esto antes de que se haga más tarde. Les voy a comentar esto. Y a algunos les va a parecer una cosa muy novedosa. No sé si algunos ya lo han visto. Voy a hablar sobre la inteligencia artificial. Vamos a cambiar un poquito el chip de lo que estamos viendo. Estábamos viendo las tolerancias. Pero o sea, es algo que a mí me está entreteniendo todos estos últimos días, en la medida que tengo tiempo libre, eso sí. Lo que ven ahí es esa imagen ha sido hecha por una computadora, producto de una petición escrita. Quiero un astronauta montando a caballo. Es lo único que tuvo la computadora, y esta computadora tuvo un entrenamiento para poder generar esa imagen. Esa imagen no existe en el mundo. No hay una imagen de un astronauta. Ha tomado imágenes de astronauta, las ha interpretado junto con una imagen de un jinete, con una imagen de un caballo, y ha montado al astronauta sobre el caballo, haciéndolo como si estuviera montando al animal. O sea, esto es una imagen generada por una inteligencia artificial. Y esto tiene mucha relevancia, o va a tener relevancia en nuestra industria, sobre todo en el área de la arquitectura, y les voy a mostrar en unos minutos por qué. O sea, a la derecha es un poco cómo funcionan estos procesos de redes neuronales para generar estas relaciones. Traduce el texto de una solicitud que se llama prompt en una imagen que la representa. O sea, hay varias inteligencias en este momento. La que estoy usando yo se llama Stable Diffusion. Es de código abierto, quiere decir que no cuesta. Eso es bueno. Luego está Midjourney, DALL-E 2, DALL-E Mini. Midjourney cuesta, DALL-E 2 cuesta, DALL-E Mini es gratuito, pero es mucho más básica.
Tampoco no es que cueste mucho, no creo que son $10 al mes por 200 imágenes, yo creo que son 2 centavos de dólar por imagen, pero sí, Stable Diffusion es gratuito. ¿Qué necesitan? Necesitan una computadora como la que normalmente utilizamos en diseño. O sea, por eso incluí esto dentro de la exposición, porque, o sea, varios de ustedes deben tener algún tipo de, si es que trabajan en la parte de diseño o en el tema BIM, deben tener tarjetas de ese tipo, tarjetas de video de ciertas características de tamaño o de capacidad de cómputo que les permitirían correr esto. Entonces, en el caso de nosotros, somos una empresa de arquitectura y de gestión, tenemos algunas workstations que tienen ese tipo de tarjetas. Entonces, la curiosidad pudo más y empecé a ver este tema de inteligencia artificial. Entonces, para que entiendan un poco esto, en una página que luego si pueden entrar ustedes, se llama Lexica Art. Las imágenes que ven ahí no existen en el mundo, no fueron tomadas de Pinterest, no son imágenes reales, las ha conceptualizado una computadora basado en el parámetro arquitectura. Solamente en eso y algunos parámetros más en cuanto a la materialidad, y ha creado estas imágenes de distintas técnicas o distintos estilos arquitectónicos. Entonces, si ya ven a lo que está yendo la computación está generando procesos creativos siguiendo determinados parámetros. Tampoco no es que invente nuevas formas de arquitectura, pero está tomando sobre el aprendizaje que tiene, está realizando creaciones basadas en esos parámetros. Por ejemplo, casa moderna, en el atardecer, arte conceptual, y te bota automáticamente eso. O sea, nuevamente, son imágenes que no existen en la vida real, no son tomadas de Pinterest. Si las ven detenidamente, sí tienen errores conceptuales, pero esos errores conceptuales van a ir retirándose en la medida que vaya siendo más explícito con el prompt, con el texto que estás pidiendo. Si buscas en diseño interior, te da esto con determinados parámetros y te ayuda a conceptualizar con diferentes estilos. Por ejemplo, o sea, y luego lo vamos a hacer en vivo, si estos son estilos arquitectónicos y le pones a la inteligencia artificial que haga imágenes de expresionismo o de Bauhaus como estilo de arquitectura, un edificio bajo el estilo Bauhaus, va a tomar esa frase y va a hacer una interpretación. Y si se dan cuenta, ahí tienen diferentes láminas con diferentes estilos arquitectónicos. Bajo el prompt Master Color Woodwork es un poco la tonalidad que tiene esto, pero ahí está una imagen Art Deco que debe corresponder a alguna de las edificaciones. Si le pides que haga un edificio bajo diferentes parámetros también de Art Deco, colonialismo, modernista de los años 50, te va a generar automáticamente estas propuestas. Entonces, un poco eso era, mira, entonces vamos a cambiar un poco de esta computadora a la otra. Entonces, como les dije, esto toma parámetros, o sea, toma una frase. Esa frase la vamos a construir. Lo importante de esto está en las frases que vayamos a construir. Un poco, o sea, si tienen la oportunidad de instalar el Stable Diffusion en alguna computadora y tienen la curiosidad de hacerlo, es bueno como para que vayan viendo y vayan entendiendo a lo que va a girar el tema de la asistencia en el diseño de la inteligencia artificial. Lo único que hay que hacer en este momento es entender bien conceptualmente cómo pedir algo, porque si entra basura, sale basura, pero si entra algo coherente, sale algo coherente, y en la medida que encontremos esa receta, vamos a poder hacer de una manera muy rápida iteraciones bajo diferentes estilos arquitectónicos o de diferentes condiciones al que se hagan dibujos o propuestas arquitectónicas. Entonces, en este caso, lo que yo he estado trabajando y he
más o menos construido que el prompt se basa en un estilo, una materialidad, o sea, el estilo es que estilo arquitectónico, materialidad, qué tipo de materiales quiero que utilice, el entorno, dónde quiero que esté el edificio, la vista, cómo quiero la cámara y la visualización, y el tema de la visualización, qué parámetros de belleza quiero de la imagen, que sea una foto, que sea un render, que sea algo, y luego son algunos parámetros adicionales de la misma herramienta, en este caso el Stable Diffusion, y que todo eso hace el prompt que toma el programa y lo ejecuta. Entonces, mira, si vamos acá, a ver, esto dejo de compartir en esta computadora y comparto en esta otra computadora. A ver. A ver, entonces, en este momento, lo que he dicho, a la computadora, si pueden ver ahí, o sea, le dije, hay estilo, materialidad, entorno, vista y visualización, y con eso construyo la frase que quiero que la computadora interprete. Entonces, si yo quiero hacer un edificio moderno que tenga vidrio, o sea, que tenga muro cortina, en una ciudad, dentro de una pista, de una vía de 2 carriles, una vista frontal, y que estos son parámetros para que la foto salga interesante. Si yo le pongo esto, para que salga rápido, lo ponemos en 512. Va a comenzar a hacer una imagen. ¿Ves? Cuando le pedía nuevamente, de la misma manera que lo hicimos hace un rato, el astronauta en un caballo dibujó una interpretación distinta. Cuando le pedí un edificio moderno, con muro cortina, como lo que le estamos pidiendo nuevamente, me dio este planteamiento. Ha creado, bajo esos conceptos, esos parámetros, ha creado. En este momento, la interpretación que ha dado del edificio moderno con muro cortina, nos ha dado una propuesta de muro, casi toda una fachada vidriada, con unas losas muy ligeras, y eso sí, en este momento hay pocos elementos estructurales, pero ha generado de la nada este elemento. O sea, nosotros podemos decirle, hazme imágenes similares, y va a comenzar a iterar sobre eso, y va a generar nuevas propuestas bajo esos parámetros de estilo arquitectónico. Entonces, el otro día, o sea, tengo una empresa de arquitectura, entonces nos sentamos un rato y les dije, oye, miren a lo que puede llegar esto. O sea, pongamos una casa de playa al estilo de la arquitectura de Zaha Hadid, y nos hizo una casa de playa frente al mar con el estilo de Zaha Hadid. O sea, por ejemplo, si le pongo un edificio al estilo de Zaha Hadid, o sea, entiende lo que es producto de un análisis de miles de fotografías de arquitectura, cuál es la propuesta de valor de Zaha Hadid, o que tenía Zaha Hadid antes, cuando vivía, y la lleva al entorno que tú le estás diciendo, quiero un edificio con eso, y te lo está haciendo. Si le pusiera, hazme un edificio al estilo de la arquitectura de Norman Foster, me va a hacer un planteamiento sobre lo que la inteligencia ha recabado en las miles de imágenes que le han dado en su proceso de entrenamiento. Si le pido un edificio minimalista, allá me salió una variación. Por ejemplo, sobre esta imagen ha conceptualizado esta otra. También sigue los mismos parámetros de fachada vidriada. Esto ya es como un piso con una terraza con un muro cortina de borde. Y está trabajando, en este momento está trabajando la segunda imagen de 5 imágenes que nos va a dar. Y todo lo está haciendo producto del cálculo de la computadora. Por eso es importante que si tienen una computadora que tiene tarjeta de video dedicada a una de estas tarjetas como de gamer o tarjetas de diseño, estas las cuadro, las workstations para trabajo pesado de arquitectura, pueden dejar la computadora hacer este tipo de cosas y las va a hacer sin problemas.
y la va a hacer dentro de su computadora. Hay maneras de hacerlo dentro de Internet, por eso esos servicios pagas 2 centavos de dólar por imagen. Pero a esto está yendo la computación. Nos puede ayudar a poder transmitir de una manera rápida conceptos arquitectónicos que es muy duro a veces transmitir a un cliente. Si logramos encontrar, producto de este estudio, esta práctica de cómo formular las frases adecuadas para que nuestra petición, para que lo que nosotros queremos como producto creativo realmente lo entienda, nos va a servir como una herramienta para hacer bocetos mucho más potente. O sea, yo lo veo desde el punto de vista ingenieril esto, y de verdad, o sea, comunicar a alguien, oye, sí, quiero me gustaría una casa de tal tipo, y como esto se trata de poder lograr encajar o entender al cliente, oye, esto nos ayuda a hacerlo de una manera mucho más directa. Entonces ya nos ha dado una segunda iteración. Y le podemos decir, ya, quiero esto, y le puedo hacer el parámetro, ahora lo quiero de noche. O no, quiero ver cuando llueva. No quiero ver cuando esté en el sol. No, quiero verlo como un boceto hecho a mano. Lo quiero ver un poco más así, con una calidad más así romántica, por así decirlo. Y te lo va a hacer. Entonces, la computación está yendo a esto. Debemos tratar de entenderlo, tratar de ver cómo lo podemos tomar dentro de los procesos en la medida que nos ayude y podamos hacer un diseño mucho más potente. Vamos a tener una herramienta muy buena en nuestras manos. Y este Stable Diffusion, justo el día de hoy, ha sacado su versión 1.5, ahorita estoy en la 1.4, que ya ha tenido una depuración, entonces ahora debe estar generando imágenes mucho mejores sobre los prompts que les estás dando. Entonces, eso es un poco por aquí, si vamos acá, la doble exposición que teníamos. O sea, la inteligencia artificial, lo que quería transmitirles, nos permitiera transmitir ideas mucho más rápido. Nos ayudará en el entendimiento de una idea o de un concepto. O sea, no nos va a quitar el trabajo, sino nos va a dar herramientas sobre las cuales nosotros vamos a poder crear de una manera mucho más eficiente. Vamos a poder iterar como nunca antes hemos iterado. Antes el esfuerzo de iteración o de búsqueda de variaciones era de mano de obra intensiva. Ahora vamos a poder utilizar a la computación como una herramienta que nos ayude a buscar varias alternativas dentro de un mismo proceso creativo. Entonces, hay todo ese abanico de cosas que se están abriendo. Un amigo que enseña, un amigo arquitecto que enseña en la Universidad Católica, están también haciendo pruebas de este tipo de inteligencia artificial, de imágenes generativas, para poder entender hasta qué cosa logran. Y han logrado pues diseños que ya son más coherentes con lo del mundo real, que pueden ser más fáciles de transformar en una arquitectura construible. Entonces de eso se trata. O sea, si tenemos tiempo, tenemos que abocarnos en estas cosas para entenderlas y luego no ser los últimos en subirnos a la rueda de estas innovaciones. Entonces, un poco de eso, hemos hablado 2 temas el día de hoy. Yo creo que lo hemos hecho en 1 hora casi exactamente. No sé si hay alguna pregunta, cualquier cosa, si quieren algún tema adicional de la inteligencia artificial. Bueno, lo primero es que hay bastante bibliografía en Internet de cómo instalarlo, es muy simple. O sea, en Stable Diffusion busquen y en su computadora, en Workstation, lo ponen. Y de verdad, o sea, es interesante analizar estos temas que están saliendo en el tema de tecnología. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Porque creo que había una pregunta. O pueden alzar la mano. Se me escucha, ¿no? Sí.
No veo la... Acá dice Jorge Godoy, debemos ser exigentes, una vivienda social tiene que construirse con igual rigurosidad técnica, calidad de construcción, que una de mayor valor. O sea, hay un producto para cada segmento, ¿ya? O sea, eso es lo que hay que tener claro. No quiere decir que un producto para el segmento de vivienda masiva sea malo. O sea, hay que entender bien que el grado de acabado de algo no quiere decir que sea malo. Hay determinadas tolerancias para determinados productos, de la misma manera que un producto premium puede tener, en el caso de alguna prenda, tiene una costura que es mucho más fina y por lo tanto laboriosa y por lo tanto más costosa. La vivienda social también tiene ciertos parámetros sobre los cuales se fabrica y sobre los cuales se logra la optimización del costo. No quiere decir que, o sea, que tenemos una vivienda semiterminada o una de inferior calidad. Tenemos una vivienda de la calidad adecuada para los costos que se tienen. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? O sea, oye, sí, si queremos algo, y lo que están diciendo ahí, transformémoslo en una tarea por hacer. Si nosotros queremos que el producto sea mejor, debemos encontrar la manera de hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Ahí tengo un ejemplo encima de eso. O sea, si yo, producto de este entendimiento de las tolerancias, de cómo hacer las cosas mejor, de entender bien cómo es el trabajo y poder reducir con eso los retrabajos, puedo hacer una optimización y reducir mis costos, yo tengo dos alternativas en el mundo. Estos sobrecostos, al reducirlos, genero una mayor utilidad, o para poder diferenciarme de la competencia, traduzco una parte o un porcentaje de esta mayor utilidad en un mejor producto y te brindo, como estoy ahorrando, dinero que está saliendo producto de algo que antes se consumía en algo que yo no tenía control y ahora sí lo tengo, y hago una mejora. Por ejemplo, cuando controlamos, no tiene que ver con las tolerancias, pero sí que tiene que ver con la elección de los materiales, el control de la logística. Terminamos comprando directamente al productor de varios acabados, los compramos directamente desde China. Y al hacer eso, tuvimos dos alternativas. O reducíamos, o teníamos mayor utilidad, o generábamos un mejor producto. Y generamos un mejor producto. Como teníamos directamente la compra del productor, elegimos unos acabados de mejor categoría que estaban a mejor precio, pero que nos costaban lo mismo que nos costaban unos de menor categoría comprados aquí en Perú. De esa manera le dábamos al cliente un producto diferenciado. Entonces, nuevamente, o sea, no se le está dando, no es que tenga un producto inferior, tiene un producto diseñado de acuerdo a las características del mercado y de los costos que deben tener para hacer negocio. Si de ahí nosotros comenzamos a hacer mejoras, vamos a tener una diferenciación sobre el resto de productos. Hay otra persona que está... José. Juan Germán. Sí. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Saludos. Oye, dos cosas. Primero, bueno, agradecerles los dos temas, que bueno, metiste dos en esta charla, muy buenos. Para mí, la verdad, el tema de las tolerancias nunca lo había visto así como un manual que debiera haber sido algo que desde hace mucho seguramente alguien lo maneja así, lo tengan en proceso y en mente. Felicidades por eso. Y por cierto, ese manual, como dices tú, con fines de mejora y de crítica, cuando menos yo no lo puedo descargar, seguramente muchos más no. ¿Cuál sería el camino para así poderlo descargar? Ya está para descargar, solo que lo había subido, había colgado una liga diferente.
Ah, ok, reiniciamos el proceso de registro y todo y ya se puede descargar, dices. Sí, sí, ya está disponible ya. Había Ah, perfecto. puesto la liga de la portada, no del PDF. Seguro. Y bueno, para cerrar nomás, está muy bueno el tema este de la inteligencia artificial. También es un tema novedoso para mí. Muchas gracias por ello. Saludos. Gracias. Juan Germán, yo sí logré descargar el archivo. En la parte de pintura, esa recomendación de la pintura interior, que el supervisor tiene que estar a 1 metro de distancia, y en el caso de pintura exterior, el supervisor debe estar a 5 metros de distancia. Para llegar a esa distancia, se supone que ustedes han hecho o se han guiado de otros manuales. ¿O por Sí, qué tiene que ser a 1 metro y el otro por qué tiene que ser a 5 metros? O sea, ¿no puedo hacerlo a 10 metros de distancia o también depende de cada uno? yo creo que depende de cada uno. Lo tomamos como base nuevamente, o sea, bastante referencia hay sobre el manual de la Cámara Chilena de la Construcción, está ahí referenciado. Y podría hacerse una distancia mayor, como también podría hacerse una distancia menor. O sea, la recomendación estaba ahí en 1 metro, 5, porque es una, en el caso del exterior, yo creo que va a ser 5 mínimo, porque luego máximo, en la medida que tú miras hacia arriba, vas a ver más lejos por la distancia que tienes Exacto. en la visualización. Entonces, tiene que ver mucho, sobre todo, tiene que ver más que todo con el mínimo. O sea, mirar más de cerca algo es más propenso a que encuentres defectos. Ujú. Y es una distancia que normalmente no se da. Uno no pasa por las paredes mirando a 30 centímetros. O sea, uno normalmente está separado, cuando interactúa en un ambiente, está separado a una distancia similar a esa, producto de los muebles que puedes tener dentro de un ambiente. Entonces, de esa manera estás haciendo algo que es el uso común que tendría el elemento. Entonces, estás llevando la revisión a la situación de uso común. Si, claro, obviamente, si coges y te pones de cerca con lupa, vas a encontrar errores, un montón de errores. Entonces, el tema de fijar estas tolerancias sobre estos elementos un tanto subjetivos, o sea, porque no puede ser perfecta la pared, es imposible que sea totalmente perfecta, totalmente blanca, tiene que ver mucho con este entendimiento y llegar a un punto de acuerdo común de esta subjetividad de algo que no puede ser perfecto. ¿En qué posición lo dejamos aceptable? Y eso tiene que ver con lo que estoy diciendo. Son distancias producto de lo que normalmente pasaría o interactuaría el cliente final en esos espacios. 1 metro es una distancia razonable. 5 metros también, o sea, en la medida que tú tampoco en una fachada exterior normalmente no estás muy pegado a la fachada, entonces de generar un retiro de 5 normalmente tiene que ver mucho con el retiro que tienes normalmente, o jardines o elementos separadores con respecto a la pared exterior. Entonces te da una distancia adecuada de acuerdo a lo que el usuario final va a hacer. Entonces tienen que ver mucho con esa definición. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Listo. Perfecto. Ya para ir terminando, ¿alguna consulta adicional? Jorge. Jorge, abre tu micrófono. Oh, perdón. ¿Cómo estás? Hola, hola, les hablo desde Chile. Tengo un pequeño contrapunto con Juan respecto de lo que se entiende como, al menos nosotros, como calidad en la construcción. Evidentemente la calidad es un estándar. Una Citroneta tiene su calidad, como un Mercedes-Benz tiene su calidad. ¿Mm? Pero los neumáticos de la Citroneta deben funcionar así como los de Mercedes-Benz. En construcción, nosotros acá, un metro cuadrado de ladrillo debe quedar tan bien puesto en una vivienda social como en una vivienda de mejor calidad. Hacia allá iba mi punto, ¿no es cierto?, que yo puse acá en la nota.
solamente lo diferencia en la calidad de la terminación. Una vivienda social puede entregarla sin estuco, sin enlucido. En cambio, la vivienda más fina sí que la entregó con estuco. De otra manera, tendríamos que separar a los maestros, que son los que queremos nosotros que nos acompañen en la calidad, en maestros de viviendas sociales y viviendas de maestros de mejor calidad. Y ese es el error que tenemos los países sudamericanos. Y aquí hablo un poco a las inmobiliarias. Yo no sé si habrá algunos colegas, y perdone porque no es una crítica abierta, pero quiero que lo tomen así. Las tolerancias que usa la Cámara Chilena de Construcción están hechas para favorecer a las inmobiliarias. Yo tengo 40 años de construcción, más de 30 dedicado a construir, los últimos a la asesoría y a la consultoría, y créanme que en los años que yo construía, 3 milímetros de desviación de una puerta ya se detectaban. 5 milímetros es exagerado. Nosotros una gran discusión que teníamos con la Cámara Chilena de Construcción, justamente porque les abre las puertas a aceptar productos de una, entre comillas, calidad inferior. Entonces, en resumen, el contrapunto está en que el producto debe ser instalado con la misma exigencia y rigurosidad técnica porque obedece una calidad de instalación. Puede que el producto sea de menor calidad, tal vez un ladrillo de menor precio porque es un mal ladrillo de segunda, pero tiene que estar bien instalado respecto de uno que tenga una calidad de fabricación superior. Y lo que define en el fondo son las terminaciones. Porque no tengo por qué entregar un muro chueco para una vivienda social o un tabique de madera todo torcido, ¿ya? Porque ¿dónde está la calidad ahí? ¿La estoy separando? Eso es mi apreciación y el aporte, si es que se puede. Muchas gracias. Muy interesante el tema que ustedes están tocando. Muchas gracias, Jorge. O sea, sí tienes razón. O sea, hay elementos que van asociados con las normas. O sea, los ladrillos o los tabiques de ladrillos tienen que cumplir ciertas normas. Por eso el manual de tolerancia tiene que siempre recabar aquellas condiciones que son duras, que tienen que ver con las características del material, o sea, que tienen que ver normativamente, tienen que ser así. El concreto, no podemos, por un tema de tolerancia, nosotros decir que los muros de concreto 210 deben ser de concreto 275, porque hay normas y hay diseño que debe cumplirse. Sí, o sea, tiene que ver mucho con las terminaciones. Todo esto tiene que ver bastante con las terminaciones, y si se dan cuenta, el manual de tolerancia tiene que ver con las terminaciones. Sí, producto de esta diferenciación entre una vivienda de un segmento mayor, de un segmento premium, de un segmento de vivienda social, sí hay ciertos elementos que en la vivienda premium te permitían lograr cierta planeidad, por ejemplo, de los muros, que es el caso de un tarrajeo, y el caso luego del tarrajeo encima venía un empaste. Y eso hace que el control de estas ondulaciones sea mucho más fino, y por lo tanto aquella tolerancia permitida con respecto a un muro que es simplemente solaqueado y con una o dos manos de empaste, puede lograr, porque tienes la placa, ya sea de ladrillo o la placa de concreto, directa con dos empastes y un papel, y tienes estas deformidades que puede tener la lata de encofrado o el fenólico del encofrado, o la diferenciación dimensional de los ladrillos sílico-calcáreos o de concreto, directamente copiada en la terminación. Entonces, sí, hay que trabajar muy bien eso, y hay que ir, como dices, hay que ir viendo dónde se puede lograr un mejor acabado hacia al cliente final. Esto no se trata de darle un producto peor al cliente. Esto se trata de tener un punto de partida, de saber dónde estamos parados, cómo estamos entregando, y a partir de ahí hacer esfuerzos de mejora. Cuando lo enfocamos de esa manera, esto es una tarea, es un camino recién que se empieza y que tiene que ir avanzándose y mejorándose en el futuro, de manera que todos a la larga sean mucho más estándar, y en la medida que sean más estandarizados y con una tolerancia mucho menor, sea mejor. O sea,
qué mejor si lográramos prefabricar muchos elementos y en la prefabricación tuviésemos un mejor control dimensional de las terminaciones y del acabado, de la textura del acabado, y generaríamos mucho más valor. Pero estamos sometidos todavía a una construcción muy manual, muy en el sitio, y eso nos hace todavía tener esta variabilidad mayúscula que tenemos que ir traduciendo en una tolerancia grande que luego tenemos que ir ajustando. Perfecto. Nada, quiero agradecerles a todos por participar. Denme un segundo. Ya está, ya cargué correctamente el manual de tolerancias. Ya lo pueden encontrar en la página. Obviamente hay un formulario de registro para saber quién lo ha descargado y en lo posible, como dijo Juan Germán, si ustedes tienen la facilidad, tanto ustedes como sus proyectos donde trabajen puedan mejorarlo, con gusto nosotros lo podemos republicar para que más personas puedan tener provecho de esto, ¿no? Nada, gracias a todos, gracias Juan Germán por participar, y nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener a Jorge Luis Izquierdo, que es gerente de operaciones de COSAPI y vicepresidente del Lean Construction Institute Perú. Gracias a todos, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Juan Germán. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.